Listo. Bueno, pues creo que ahora sí tuvieron suficiente tiempo. Una disculpa, dos semanas no pude dar el estudio. La primera estuve en un curso y la segunda un agradable imprevisto, valga decirlo. Pero bueno, espero que hayan tenido el tiempo suficiente para repasar, para ver los anteriores estudios, y espero que estemos siendo invitados por el Espíritu Santo, llevados a que conozcamos más y más de Dios. Estamos en la sabiduría de Dios, ya es el decimosexto estudio de la sabiduría de Dios. Y bueno, pues espero que esté siendo de bendición a nuestras vidas, para que conozcamos más a nuestro Señor, nos humillemos más y bueno, seamos conformados a su imagen y semejanza. No voy a repasar evidentemente todo el estudio. Hemos analizado cómo la sabiduría de Dios ha sido manifiesta y está clara en el Evangelio. Cristo vino a terminarnos de mostrar esa sabiduría preciosa de Dios, culminando esa obra, esas promesas que se veían difíciles de cumplir, pero que finalmente en la vida, la obra y la muerte de nuestro Señor Jesucristo son una realidad. Vimos también cómo Cristo, analizamos poco a poco ciertas características de la sabiduría de Dios, y vimos también cómo Cristo las va reflejando. Y vimos también cómo se conjuga la sabiduría con otros atributos de Dios, y como lo hemos hecho en prácticamente, no creo que no en todos, pero prácticamente en todos los estudios, en todos los atributos, estamos concluyendo con las consecuencias. Es decir, ya vimos la sabiduría, un atributo, ya lo vimos reflejado en Cristo. Ahora, ¿cómo debe de impactar nuestras vidas? Evidentemente debe de ser en todos ellos un análisis acerca de qué vemos y qué conocemos de Dios, y qué nos falta, o si realmente somos hijos de Dios, y para llevarnos a los pies de Cristo. En el caso de la sabiduría, vimos acerca del asombro y la humildad que nos debe de despertar, como lo hizo Pablo al hablar en Romanos 11 del 33 al 36, para entender cuán profunda, cuán inescrutable es la sabiduría de Dios, y no queda más que admirarla. Vimos cómo evidentemente esa sabiduría nos lleva ese asombro o esa humildad no nos debe de llevar a simple y sencillamente rechazar lo que Dios ha mostrado, sino por el contrario, siendo que Él nos ha revelado parte de esa sabiduría en su palabra, a buscarlo. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, es perspicua. Si se acuerdan, hablamos de ese punto. La sabiduría también debe de despertar en nosotros adoración y alabanza. Pablo mismo, después de maravillarse ante la gran sabiduría de Dios, ¿qué hace sino adorar, alabar a Dios? Y evidentemente a una adoración, como lo marca Romanos 12, a un culto santo, agradable a Dios. Y es así como debemos de reaccionar a la sabiduría de Dios. Y finalmente con agradecimiento. Ese alabar, ese adorar y bendecir a Dios implican un agradecimiento, sabiendo que todo lo que está obrando Dios en nuestras vidas no es sino para su gloria, sin duda, pero somos beneficiados. ¿Por qué? Porque estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, como lo muestra Romanos 8, 28 en adelante. Y bueno, espero que no recibí dudas, entonces procedo al estudio de hoy, viendo entonces las consecuencias que debe de crear esta sabiduría de Dios en nuestras vidas: asombro y humildad, adoración y alabanza, agradecimiento. Y ahora vamos a empezar a ver algo que se llama consuelo. Es un gran consuelo saber que Dios es sabio. Dios es sabio y nos conoce, y conoce todo lo que está aconteciendo. Esto se parece mucho a lo que veíamos acerca de la omnisciencia de Dios. Pero debemos de entender que también no solo conoce las circunstancias de lo que estamos viviendo, sino que Dios también las ha ordenado y tienen un propósito, tienen un fin sabio. Nuestro sufrimiento lo conoce Dios, y ese sufrimiento tiene una
una finalidad, que como lo hemos visto es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Salmo 56:8. Salmo 56:8. Es una oración de confianza de Dios, de David hacia Dios. Ante la persecución, él sabía que Dios lo conocía. Fíjense el consuelo que se hallan en las palabras de David. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Es una pregunta retórica. Claro que están. Dios las conoce. Dios conoce nuestro sufrimiento. Dios conoce aquello que nos angustia, aquello que nos genera ansiedad, aquello que nos causa falta de sueño, falta de paz. Como dice MacArthur, en el Oriente enlutados lloraban. Algunos atraían sus lágrimas en un frasco, se les pagaba. Sí, cuando nosotros conocemos un poquito de la cultura de la cultura hebrea, que nos muestra incluso el Nuevo Testamento, sabemos que habían en momentos, por ejemplo, de luto, cuando el principal fue a buscar a Jesús para que sanara a su hija y le avisan de su muerte. Cuando llega Jesús, la niña ya había muerto y había mucha gente llorando ahí. Bueno, lo que nos dice esa cultura es que los judíos contrataban a personas para que fueran a lamentar en los lutos, cuando había muerto una persona, y lloraban y hacían escándalo, pero además lloraban y esas lágrimas las juntaban en un frasco. ¿Por qué? Porque se les pagaba por ello, y mostraban en esos frasquitos que sí habían llorado, ¿okay? Que sí habían sacado lágrimas. Bueno, a esto refiere David. Está diciendo, no están mis lágrimas en tu redoma. Es decir, Dios conoce esas lágrimas, Dios conoce ese padecimiento, pero más aún, no solo lo conoce, en su sabiduría sabe que Dios, sabemos que Dios las ha ordenado, y lo que padecemos, lo que sufrimos, lo que estamos pasando en nuestras vidas, no solo no le es indiferente a Dios, sino tiene un propósito, y eso debe de darnos consuelo. David está diciendo, Dios junta nuestras lágrimas en su botella y se acuerda de nuestras lágrimas. Dios no solo nos conoce, no solo conoce las circunstancias que estamos viviendo, conoce las lágrimas, qué lo causa y para qué lo causa. Dios conoce todas las pruebas que alguna vez pasaremos, y más aún Dios se preocupa por nosotros. Dios no solamente conoce mis ansiedades y mi dolor, Dios conoce también nuestras necesidades. Mateo 6. Vamos a Mateo 6, por favor. Estamos en medio del Sermón del Monte. Y en este capítulo, en este pasaje, estamos viendo lo que Dios les está diciendo. Les habla, al hablar de la oración, fíjese lo que les dice en Mateo 6, versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, a los publicanos, a los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis pues por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios no solo, insisto, conoce nuestro sufrimiento, lo que estamos viviendo, conoce nuestras necesidades, y en su sabiduría, cada circunstancia que estamos pasando, cada cosa que nosotros estamos anhelando, incluso aquellas cosas que no son para nuestro bien, Dios las conoce y sabe que no tenemos real necesidad de ella. Si hay una necesidad de nuestro corazón acerca de ellos, lo que va a hacer es limpiarnos de esa necesidad. Fíjense lo que le pasa a Pablo. Pablo iba a recibir mucha sabiduría, mucha revelación respecto al Nuevo Testamento, y Dios, conociendo a Pablo el corazón que él estaba sintiendo,
le mando un aguijón. ¿Por qué? Porque sabía que lo necesitaba. Vamos a 2 de Corintios 12, del 1 al 10. 2 de Corintios 12, del 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros estamos atravesando situaciones difíciles, cuando estamos atravesando aún esas cosas que sin duda parecen directamente obra de Dios y que nos causan cierto pesar, cierto problema, tengamos confianza, consuelo en que Dios no solo sabe todas esas necesidades, sino que en la sabiduría de Dios, Él sabe lo que realmente necesitábamos y lo necesitábamos más de lo que quizás nuestra carne deseaba. Pablo sin duda estaba deseando que su carne dejara de padecer ese aguijón que le había mandado Dios, un mensajero de Satanás, pero Dios se lo dejó. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si se lo quitaba, él corría el riesgo de enaltecerse. Muchas veces nosotros padecemos circunstancias, padecemos cosas que al principio quizás no entendemos, pero como lo hemos visto a lo largo de este atributo, de repente volteamos hacia atrás y nos damos cuenta de que Dios, en su perfecta sabiduría, lo había ordenado. ¿Para qué? Para quitarnos algún pecado, para conformarnos a la imagen de Cristo. Como dice MacArthur, y entonces la confianza que tengo al saber que Él conoce mi corazón y el consuelo que tengo de saber que Él sabe que le pertenezco, Él conoce mis lágrimas, conoce mis necesidades, Él nunca se equivoca. Dios no solo es omnisciente, no solo lo conoce, Él es sabio y nunca se va a equivocar. ¿De acuerdo? Entonces, esta sabiduría debe de traernos consuelo. Ya lo vimos. Asombro y humildad, adoración y alabanza, agradecimiento, consuelo. Esta sabiduría y esto que hemos visto a lo largo de todo este caminar, estos 15 episodios acerca de la sabiduría de Dios, sin duda también nos debe de hacer algo, confiar ciegamente en Dios. Si vemos la historia del pueblo de Israel, la historia de varones elegidos por Dios, ungidos por Dios, padecer cosas que no entendieron y sin embargo Dios lo fue encaminando y lo trajo para un bien superior, sin duda, si somos hijos suyos, confiemos en que Él está obrando en nosotros para un bien supremo. ¿Cuál bien supremo? Él. Él nos va a llevar a sí mismo, nos va a llevar a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos debería de hacer saber que siendo Dios sabio y nuestra sabiduría muy pequeña, confiar ciegamente en Él. Fíjense, Isaías 42:16. Isaías 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les echaré a andar por sendas que no habían conocido.
Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Estas cosas les haré y no los desampararé. Sin duda, la sabiduría y esta confianza ciega debe de ir acompañada de una humildad de nuestra parte, porque si nosotros pensamos ayudarle con nuestros pecados o con nuestros razonamientos vanos y vanagloriosos a Dios, vamos a fracasar. Pero Dios es sabio y Dios promete que nos va a guiar. Aquellos que confían ciegamente en su palabra, en su voluntad revelada, nos va a guiar y nos va a llevar a un fin que ni siquiera esperábamos. Job, capítulo 23, versículo 10. Job, capítulo 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios conoce nuestro andar, Dios nos prueba las pruebas en las que, las circunstancias, nuestra fe, nuestra fidelidad a Él, la prueba, aunque ya la conoce, pero nosotros no. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él conoce nuestro camino, nos probará y nos purificará para salir como oro refinado, como dicen otras palabras. Si el hombre prefiere sus propios caminos, si el hombre dice, no, yo sé más que Dios, yo decido qué hacer, yo sé cuál es la mejor solución para tal o X problema, en lugar de ir y confiar en su palabra, como dice Tozer, el Señor lo dejará. Recordemos, aprendamos de Meriba, de las codornices. ¿Qué pasa con Meriba? El pueblo se había endurecido y estaba murmurando y quejándose contra Dios. Se quejaban de aquello que habían dejado en Egipto. ¿Qué pasó con Dios? Dios los enjuició. Anhelaban carne, Dios les dio carne. Dios les dio carne. Incluso les mandó codornices. ¿Y qué pasó con esas codornices? Atragantaron al pueblo. Eso que anhelaba el pueblo y que murmuró y se quejaba contra Dios, los llevó a ser enjuiciados. Querían carne, querían codornices, Dios se las dio. Les mandó un ventanal, les mandó las codornices con viento, llegaron a sus pies, no tuvieron que esforzarse, sino simplemente recogerlas. ¿Y qué pasó? Se atragantaron. Se convirtió en juicio. Eso sucede cuando nosotros pretendemos confiar en nuestro razonamiento, en nuestro intelecto, antes que en la sabiduría de Dios. Como dice Tozer pone un ejemplo acerca de un vuelo en el que tú te subes en un vuelo y de repente sientes que hay turbulencia, que está todo pareciendo que el avión se va a caer. ¿Qué es lo que harías? ¿Te levantarías y le dirías al piloto, no, a ver, espérame, yo te quito, yo me voy a poner a pilotear el avión? Claro que no. No lo haríamos. ¿Por qué lo pretendemos hacer con nuestras vidas? Dice Tozer, las cosas se ponen turbulentas y corremos y decimos, Señor, déjame manejar esto. Estamos tan confundidos, no estamos listos para dejar que Dios maneje nuestro mundo por nosotros. Dios es infinitamente sabio. Nuestra sabiduría es muy pequeña. Y queremos quitar a Dios del control de nuestra vida para ordenarlo todo, para volver a echar a perder lo que nosotros ya echamos a perder anteriormente. Eso no es más que falta de fe, es porque no confiamos en Dios. Sin duda hemos visto que Dios es soberano, que Dios es eterno, que Él es todopoderoso, pero también es sabio. Y como vamos a ver a lo largo del camino, primero Dios, veremos que también es misericordioso, que Dios ama a su pueblo. Confiemos en Dios. Si nosotros tenemos ese impulso de quitar a Dios de los controles y agarrar el control del avión, vamos a estrellarlo con toda certeza. Como termina afirmando también Tozer, un dueño que quebró el negocio, de repente lo vende porque iba muy mal. Y de repente, cuando ya ve que alguien tomó el control, un nuevo gerente, un nuevo director, y entonces agarra y quiere retomar el control. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer, va a volver a echar a perder ese negocio. ¿Qué sucede?
Nosotros hacemos lo mismo. Dios nos ha rescatado del pecado, Dios nos ha rescatado de tantas cosas que iban mal en nuestra vida. Y cuando nosotros queremos quitarle el control a Dios y asumir ese control, estaríamos haciendo lo mismo. Y llevaríamos a la quiebra a esa misma empresa. Confiemos en Dios. Dios es sabio. Eso pasa en nuestras vidas cuando llegamos a Cristo. Dios, en su misericordia, sin tener una obligación para ello, toma el control. Siempre lo ha tenido, pero me refiero conscientemente nosotros. Le damos el control por misericordia de Dios, por la gracia de Dios, y endereza la vida. A veces enfrentaremos turbulencias, enfrentaremos problemas. Pero si no confiamos ciegamente en Dios y queremos hacer las cosas como nos place, vamos a volver a fracasar. Sin duda, habrá momentos en que habremos de cuestionarnos si realmente hemos entregado nuestra vida a Dios, si realmente estamos confiando en Dios. Y si no es así, es momento de arrepentirnos y confiar en la sabiduría de Dios. ¿Queda claro? Entonces, seguimos viendo las consecuencias de la sabiduría de Dios. Hemos visto asombro y humildad, adoración, alabanza, agradecimiento, consuelo, una confianza ciega en Dios. ¿Y qué tendríamos que hacer sino que, conociendo todo esto que Dios nos ha mostrado acerca de su sabiduría, sino buscar la sabiduría de Dios? Dios nos invita a conocerla. Proverbios 4, del 2 al 5. Proverbios 4, del 2 al 5. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Dios nos llama a buscar esa sabiduría. Si hay algo que tenemos que conocer en este mundo, es a Dios. Y es a través de su sabiduría. La sabiduría humana nunca nos va a revelar a Dios. Nunca vamos a conocer a Dios a través de la sabiduría humana. Lo vimos cuando empezamos a hablar de la sabiduría. Es a la sabiduría de Dios la que tenemos que conocer. Sí, lo hemos visto cuando hablamos acerca de las características de la sabiduría de Dios. Vimos que la sabiduría de Dios es incomprensible. ¿Por qué? Porque Dios es infinito y su sabiduría es igualmente infinita. Pero, siendo incomprensible, y vimos que nos debe llevar a confiar ciegamente en Él, eso no nos impide a que busquemos más esa sabiduría. Sabemos, con la humildad que nos ha enseñado Pablo en Romanos, que esa sabiduría nos debe de admirar, pero humildemente sabremos que no la habremos de comprender por completo. Sabemos también que debemos confiar en ella ciegamente, como lo acabamos de ver. Pero eso no obsta para que la busquemos. Proverbios, como lo acabamos de leer, nos llama a hacerlo. Pero hay otras porciones de la Biblia que nos enseñan a que debemos de buscar la sabiduría de Dios. Primera de Reyes 3:9. Primera de Reyes 3:9. Era el momento en que Salomón iba a entrar a ser el rey el tercer rey del Reino Unido de Israel, todavía no se separaba. ¿Y qué es lo que le pide a Dios? Sabiduría. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Alguien podría decir, bueno, es que él era un rey, él era alguien que iba a gobernar al pueblo de Dios. No, es algo que nos enseña Dios también en el Nuevo Testamento. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Hermanos, nosotros, cada uno, algo que aprendemos del pasaje, de la parábola de los talentos, es que Dios nos ha dado a cada uno en lo individual algo con lo que tendremos que rendirle cuentas. Y para todo ello necesitamos sabiduría. Si eres padre o madre, para tus hijos, para tu matrimonio. Si eres abogado, si eres empresario, si estás jubilado, vas a necesitar la sabiduría de Dios. Recordemos que la sabiduría de Dios no solo es conocimiento, es vivir esa sabiduría, ese conocimiento llevado a la vida. Lo vimos, Dios es la fuente de toda la sabiduría, Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es Dios la fuente de la sabiduría, es en Él en el que hallamos la sabiduría. Como dice MacArthur, Dios lo sabe todo, por lo que si quiere ser realmente sabio, debe buscar su sabiduría. Un hombre insensato busca el conocimiento del mundo. Primera de Corintios 1:19. Primera de Corintios 1:19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desharé el entendimiento de los entendidos. Si se acuerdan cuando estudiamos este versículo en el contexto, hablando de la sabiduría de Dios y en el contraste con la sabiduría humana, vimos lo fútil, lo necio que está el buscar la sabiduría del mundo a expensas de la sabiduría de Dios. Dios nos va a juzgar según la verdad. ¿Se acuerdan cuando hablamos del conocimiento de Dios y del temor que tenemos que tener? Porque Dios conoce todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todas nuestras dudas. Pues Dios nos va a juzgar con base en la verdad, porque esa verdad es conocida por Dios. Sería una locura confiar en la sabiduría humana para pretender presentarnos delante de Dios. Es la sabiduría divina, Dios, Jesucristo encarnado, a quien debemos de buscar. Y en Él hallaremos la sabiduría. Recordemos lo que vimos. Es Él nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría divina es lo más valioso que hay. Vamos a leer varios versículos que así nos lo enseñan. Job 28. Job 28, del 12 al 18. Voy a leerlos de corrido para que podamos entenderlo, hacer una reflexión acerca de lo valioso que es esta sabiduría. Proverbios 28, del 12 al 18. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será el peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Proverbios 3, versículos 13 y 14. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Eclesiastés 2:13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. 7:19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. ¿Qué escenas nos presenta la palabra de Dios? Nos presenta el oro, nos presenta la plata, nos presenta las piedras preciosas, nos presenta el poderío humano. Y no obstante, ¿qué es lo que aprendemos? Que la sabiduría divina es mucho más valiosa que todo ello. ¿Por qué? Porque proviene de Dios.
Y si Dios, que lo sabe todo, que hizo todo, que conoce absolutamente todo, que es soberano sobre todo, y nos dice, hijo, busca la sabiduría, seremos necios, seremos amadores de la segunda muerte, si rechazamos esa sabiduría de Dios. Nunca vamos a adquirir sabiduría sin humildad. Oseas 14:9. Oseas 14:9. Oye, ¿y crees que todos sepan qué es la segunda muerte? La segunda muerte es la muerte eterna. Es como dice, es que no me acuerdo la frase. Bueno, la segunda muerte es morir, es la condenación eterna. Es vivirla eternamente en el infierno. Se dice que mueres 2 veces. Ajá. Porque no solo mueres físicamente, sino muere tu alma, ¿no? Exacto. Bueno, Como dice Dios. Condenado. Exacto. No solo muere nuestro cuerpo en la primera ocasión, sino viene la condenación y es la muerte espiritual, la definitiva. Como dice Lawson, todos nacemos una vez, pero si no nacemos una segunda vez, vamos a morir 2 veces. Esa es la realidad. Lo parafraseo porque no son propiamente sus palabras, porque más o menos así decía, dice él. ¿Sí? ¿Quedó claro? Cualquier duda, comentario me dicen. Vamos a Oseas 2. Oseas 14, perdón, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andan por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ahorita voy al contexto. Este versículo es el epílogo del libro, es la culminación. Antes de este versículo y antes de todo lo que Dios les está diciendo a su pueblo, y después de todo lo que Dios les ha dicho a su pueblo acerca de las profecías que vienen, tanto acerca de la misericordia de Dios como del juicio de Dios, les plantea 2 formas de vivir. 2 formas de vivir ante las cuales habremos de decidirlo. Fíjense, Oseas 14, versículos 1 a 8. La verdad es que creo que no vamos a llegar al final. Ni modo. Oseas 14, del 1 al 8. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverá y se sentará bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, se había ido hacia los ídolos, se había tornado hacia ayudas de hombres y había fracasado. ¿Y qué le dice Dios aquí? Hijo, Israel, vuélvete, arrepiéntete y tendré misericordia de ti. Si no entendemos esta realidad en que no hay neutralidad en el mundo,
No hay sino vivir o a la forma de Dios conforme a su sabiduría o a la forma del mundo. A los tibios Dios los vomita, como lo enseña Apocalipsis. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Entender que si nosotros en nuestras vidas hemos optado por vivir conforme al mundo, vamos a fracasar y vamos a hallar esa muerte eterna, ese castigo bien merecido eterno. Pero si con humildad aceptamos esa realidad y vamos a Dios, vamos a hallar misericordia. Vuelvo a leer el versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Dios, de Jehová, son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Necesitamos sabiduría de Dios para andar rectamente. No por salvación por obras, nunca. Si algo nos muestra la sabiduría de Dios, es que no hay forma de ser salvos por nuestras obras. La única forma es Cristo. Es fe, arrepentimiento, ir a los pies de Cristo, reconocer que hemos fallado toda nuestra vida y entonces corregir por la gracia de Dios, arrepentirnos, creer e ir hacia la sabiduría de Dios. ¿Queda claro? Si hemos de buscar esa sabiduría, si entendemos que esa sabiduría implica vida, y negar esa sabiduría implica muerte. Si hemos entendido que adorar a Dios, vivir con base en su palabra, en esa sabiduría que nos deja ver a través de su voluntad, es vida y lo demás es muerte, algo además hemos de hacer, además de buscarla y de adquirir sabiduría con humildad. Debemos de buscarla diligentemente. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de la sabiduría de Dios, acerca de que Dios había ido revelando poco a poco su plan redentor y que los profetas iban conociendo esas profecías y querían saber quién o cuándo y cómo se cumpliría? Bueno, vamos a recordar un poquito esas palabras. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos veían el sufrimiento en el que estaba su pueblo. Por la gracia divina podían ver que era ocasionado por el pecado del pueblo y que ese pecado forzosamente traería las consecuencias de la justicia de Dios, pero había una promesa y podían ver esa promesa. ¿Y qué es lo que hacían? Escudriñaban, indagaban, diligentemente indagaron. Hermanos, ¿qué tanto estamos nosotros diligentemente indagando en la palabra de Dios? Fíjense, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sujel Michelén hacía una referencia a un pasaje de algún escritor, no recuerdo el nombre,
que mencionaba que fue a predicar a Jerusalén, a judíos, a árabes, y les decía, ¿quién es este varón? ¿Quién es este bienaventurado? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si nosotros analizamos la historia bíblica, la historia de la redención, vamos a ver que nadie lo completa. Ningún personaje del Antiguo Testamento puede sentar esas bases. Abraham, por ejemplo, engañó, mintió acerca de Sara, diciendo que era su esposa. Sin duda, Jacob engañó. Moisés asesinó al hebreo. David ni se diga, ¿no? Es muy conocido el pecado de David para entender también lo que nosotros vivimos, ¿no? ¿Quién lo cumple? Cristo. Pero fíjense en el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sí, la sabiduría de Dios es inescrutable, es incomprensible, pero nos ha dado su palabra. Hermanos, ¿estamos deleitándonos en la palabra de Dios? ¿Estamos realmente buscando a Dios a través de su palabra? ¿O simple y sencillamente nos esperamos al estudio del viernes, a la predicación por internet del domingo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos buscando diligente la palabra? ¿Diligentemente la sabiduría de Dios? ¿O qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Meditemos en ello. ¿Realmente creemos que Dios es sabio? Porque si realmente lo creemos, estaríamos buscándolo en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es infinita. Si esos sabios hombres no entendieron, no vamos a conocer lo mínimo de Dios si no estudiamos su palabra. Y vamos a vivir como necios. La sabiduría de Dios es hallada en su palabra. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Vamos a leer desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Sí, hermanos, sin duda, algo que nos muestra la sabiduría es que tenemos que la sabiduría de Dios nos muestra que tenemos la única forma de salvarnos es a través de Cristo. Pero si realmente entendemos esa sabiduría de Dios revelada, vamos a perseverar. ¿Por qué? Porque el salvo, aquel que ha sido justificado por Cristo, también va a buscar la santificación. Y la santificación no es otra cosa sino vivir sabiamente. Y eso solo va a ser a través de la palabra. ¿Y qué es lo que nos va a hacer sabio? Las Escrituras. La palabra de Dios nos va a hacer vivir sabiamente. Recordemos una cosa que es muy importante. La sabiduría en el término hebreo, en el contexto hebreo, no es solamente conocer y llenar nuestro intelecto de los atributos de Dios. Sí, Dios es sabio, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es inmutable, y poder recitarlos e incluso ir a los versículos de la Biblia que nos enseñan eso. Eso no es la sabiduría. Eso es mero conocimiento. La sabiduría de Dios es vivir esa sabiduría, es aplicar esa sabiduría. ¿De qué me sirve saber que Dios es omnisciente si creo que me puedo esconder tras una puerta para pecar? ¿De qué me sirve saber que Dios es omnipotente si pretendo yo solucionar mis problemas por mis propias fuerzas? ¿De qué me sirve saber que Dios es sabio si pretendo solucionar mi vida con mi sabiduría? Obvio,
Si no conocemos la sabiduría, nunca la vamos a poderla aplicar. Si no conocemos quién es Dios, si no conocemos nuestros pecados, si no conocemos aquello que nos tienta, si no conocemos aquellas formas en que Cristo fue revelando el pecado de las personas con las que convivió, no vamos a poder ser redargüidos por el Espíritu Santo de aquellos pecados que hay en nosotros. Solo a través de la palabra y de ese conocer va a empezar la sabiduría verdadera, la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos ha dado su mente. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Vamos a leer desde el 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hasta ahí. Nuevamente vemos el contraste entre la sabiduría humana, la sabiduría de este siglo, y la sabiduría espiritual, la sabiduría divina, la que proviene de Dios. Cosas que Dios ordenó, cosas que Dios ordenó para que las conociéramos nosotros, cosas que oído no vio, ni oído yo, ni ojo vio, cosas que vemos en Cristo. Y además nos ha dado a su Espíritu, el Espíritu de verdad para que las conozcamos. Pero fíjense, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No es que inmediatamente en cuanto somos cristianos o realmente nos convertimos por la obra misericordiosa de Dios, que ya inmediatamente lo conocemos todo. No. La Biblia está plagada de enseñanzas acerca de que debemos de perseverar, buscar la sabiduría de Dios diligentemente, aplicándola en nuestras vidas todos los días. Pero Dios ya nos dio a su Espíritu, nos dio la mente de Cristo para conocerle, para aplicar esa sabiduría. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que Cristo es nuestra sabiduría? Porque gracias a que Cristo es nuestra sabiduría, es nuestra justificación, nuestra redención, nuestra santificación. Todo ello está envuelto en la sabiduría de Dios. La habremos de buscar si somos realmente hijos de Dios. Como dice Mark Jones, aplicar el conocimiento sabiamente significa simplemente aplicar la mente de Cristo en cada situación. ¿Cómo respondemos ante la prueba? ¿Cómo respondemos ante la tentación? ¿Cómo respondemos ante una situación difícil en nuestra vida? ¿Con nuestra mente carnal o con la mente que Cristo nos ha dado? ¿Cuánto llenamos nuestra mente con cosas mundanas y cuánto la llenamos con la sabiduría divina? Solo así saldremos avantes de persecuciones y pruebas. Solo con la mente de Cristo. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Creo que sí fui muy iluso al pensar que lo íbamos a terminar hoy.
Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si no conocemos esa gloria venidera, si no vamos entendiendo la sabiduría divina de Dios, mostrada, revelada a través de su palabra, no vamos a entender esos sufrimientos a la luz eterna, a la luz de la sabiduría divina, y vamos a fracasar en este caminar. Santiago 1, del 2 al 3. Santiago 1, del 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Solo a través de esa sabiduría que nos ha mostrado Dios, que nos va revelando a través de su palabra, podremos hacer llevadera una vida en el mundo, como lo dice Cristo, donde sufriremos aflicción, pero sabremos conocer la paz que Cristo ha ganado gracias a que venció al mundo. Perseveremos, busquemos diligentemente la palabra de Dios. Busquemos esa sabiduría. Fíjense, y esto me recuerda algo de Romanos 11. Vamos a hacer un pequeño recordatorio y les digo que vamos a ver primero Dios la próxima semana, si Dios quiere. ¿Recuerdan? Cuando empezamos este atributo, empezamos hablando de Romanos 16, 25 al 26, en la doxología, en la conclusión de toda esta epístola de Pablo a los romanos, cuando dice, al único sabio Dios sea gloria mediante Cristo. Y después hablamos de la magnificencia de la sabiduría de Dios. Profundidad, Romanos 11, versículo 33, vamos a leer hasta el 2. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Si recuerdan, cuando hablamos de esto, no me detengo mucho, hablamos de cuán incomprensible es la sabiduría de Dios. Eso lleva a la admiración, a la alabanza de parte de Pablo, a ver cuán maravillosa es esa sabiduría mostrada por Dios. Y nos lleva a una forma de vida. Fíjense en el capítulo 12. Así que, hermanos, es decir, entendiendo todo esto que hemos estado hablando, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, todo de lo que nos ha venido hablando, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una entrega total. Fíjense, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si entendemos todo esto en el contexto de lo que lo hemos visto, es a través de la palabra de Dios. Pero fíjense cuál es el fin de todo ello. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llevamos meses en un encierro, con dudas si está legitimado o no, con gente que no cree en la enfermedad, con hermanos que hemos perdido por la famosa pandemia, y no podemos entender a cabalidad qué es lo que está haciendo Dios, por qué lo está haciendo Dios. Pero fíjense, nuevamente, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Deja la sabiduría humana y opta por la sabiduría divina. ¿Y qué va a pasar? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no entendemos que hay una sabiduría de Dios ordenando todo lo que pasa,
aún la aflicción, aún la muerte, aún la enfermedad. Y si no lo hacemos a la luz de su sabiduría, que es la palabra que nos ha dado, seremos personas que admitiremos a un Dios severo. Pero si lo hacemos a la luz de sus ojos, vamos a comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ilusamente tenía la idea de que íbamos a terminar el estudio de hoy con una reflexión que vamos a ver. Por eso leímos el Salmo 90, así es que seguramente lo vamos a volver a leer el próximo estudio para iniciar el estudio. Les pido que lean el Salmo 90, que mediten acerca de él. Algo que me gusta de este Salmo es que vamos a ver cómo conjuga varios atributos. Algunos de ellos ya los hemos visto: la soberanía de Dios, la eternidad de Dios. Vamos a ver también la misericordia, la severidad de Dios. Eso es primero Dios, estaremos viéndolos más adelante si Dios quiere. Y vamos a hacer una reflexión acerca de la búsqueda de la sabiduría. Llevémonos por lo pronto hoy estas consecuencias que debe de provocar la sabiduría en nuestras vidas: asombro y humildad, adoración y alabanza, agradecimiento, consuelo, confianza ciega y una búsqueda de esa sabiduría, una búsqueda sincera, entendida de lo valiosa que es la sabiduría, diligente, humilde, y con una sincera condición del corazón de llevarla a nuestras vidas. Si en algo estamos fallando, hermanos, busquemos a Dios hoy que puede ser hallado. Primero Dios, vamos a ver este Salmo 90, el próximo estudio. Y ahora sí ya, espero que terminemos el atributo. Primero Dios, el próximo estudio ya les presento qué atributo empezamos, salvo que incluso lo vayamos empezando en el mismo, ¿vale? Cualquier duda, comentario, quedo a sus órdenes. Voy deteniendo las grabaciones para que no se extienda de más.